Bien, buenas noches. Mi nombre es Jorge Paiva Girón. Y como parte de mi tarea académica en el curso de Responsabilidad Civil, el día de hoy voy a presentar el resumen del capítulo 4, 5, 6 y 7 de la obra de Gastón Fernández Cruz, titulada Introducción a la Responsabilidad Civil. Estos capítulos constituyen el núcleo de la teoría general del daño resarcible, ¿no? Del hecho generador, de la causalidad y del método de análisis de la responsabilidad civil. Con este video busco mostrar cómo el autor reconfigura la responsabilidad civil moderna, alejándose de categorías tradicionales como el hecho ilícito y enfocándose en el daño injusto, la clasificación del daño, el hecho generador contemporáneo y la relación de causalidad. Eh, Empezando, bueno, analizando el capítulo 4, vamos a hablar de la injusticia del daño, ¿no? Este capítulo explica uno de los elementos esenciales del daño resarcible, que es la injusticia del daño, ¿no? Fernández Cruz muestra que la responsabilidad civil contemporánea no gira alrededor de la antijuricidad ni del hecho ilícito, sino del daño injusto. Y se genera la pregunta, ¿por qué ya no basta el hecho ilícito? Pues el autor demuestra que existen hechos que no son antijurídicos, pero sí generan responsabilidad civil. Eh, Como por ejemplo, ¿no? El derecho a la huelga, donde el daño es necesario, pero indemnizable. ¿Ves? Después tenemos las limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad en materia de vecindad, ¿no? Ejecución de actos necesarios en propiedad ajena, ¿no? Estos casitos prueban que no todo el daño resarcible proviene de un acto contrario al derecho, ¿no? Luego nos hacemos también hacemos otra afirmación, ¿no? Que dice que el daño injusto como criterio moderno. Ahí Fernández Cruz muestra que la responsabilidad civil reacciona ante el daño injusto, no ante el ilícito. No se necesita un comportamiento antijurídico para indemnizar. Esto abre paso al análisis desde la víctima, no desde la conducta del agente, ¿no? Después en el capítulo 5 tenemos la clasificación del daño. Este capítulo desarrolla la estructura del daño resarcible, distinguiendo entre daño patrimonial y daño no patrimonial, ¿no? El daño patrimonial se divide en daño emergente, ¿no? Pérdida económica inmediata, en lucro cesante, una ganancia frustrada, digamos. En daño no patrimonial incluye principalmente el daño moral, ¿no? Una afectación psíquica o espiritual, ¿no? El autor lo describe como el clásico pretium doloris, ¿no? Después tenemos el daño a la persona, donde se ve la afectación a la integridad psicosomática, ¿no? Diferente del daño moral. Resalta también otros temas relevantes como el problema de duplicidad de resarcimiento en muertes, ¿no? Resarcimiento del causante y de sus familiares, debate sobre la transmisibilidad hereditaria del daño moral, donde el autor adopta una posición restrictiva, salvo cuando el causante inició acción antes de morir. En el capítulo 6, el hecho generador de responsabilidad civil. Este capítulo critica la idea tradicional del hecho ilícito como generador de responsabilidad civil. Como primer punto, critica el hecho ilícito. El autor afirma que el concepto de hecho ilícito es histórico, está vinculado a una versión basada exclusivamente en la culpa, ¿no? Y en una categoría que ya no sirve para explicar la responsabilidad moderna, ¿no? Después también habla de la transformación del sistema. Fernández Cruz identifica tres grandes cambios. Número uno, la desvalorización de la culpa. La culpa deja de ser el único criterio de responsabilidad. Surge la responsabilidad por riesgo, garantía, equidad, abuso del derecho, etc. Después resalta también el surgimiento del daño injusto, ¿no? El criterio central pasa a ser la injusticia del daño, no la conducta antijurídica. Después hace un análisis desde la víctima también. Se abandona la mirada centrada en el agente para evaluar el daño desde la víctima y el efecto causado, ¿no? Eh, por ejemplo, como casos relevantes, en este texto muestra ejemplos sobre legítima defensa, estado de necesidad,
e inseguridad ciudadana, pues, ¿no? Ilustrando la diversidad de hechos generadores contemporáneos, ¿no? Y nombra, pues, ¿no? algunos casos relevantes, ¿no? Después, en el capítulo 7 tenemos la relación eh, de causalidad, ¿no? La relación de causalidad es el tercer elemento de responsabilidad, de la responsabilidad civil. Sin causalidad no existe responsabilidad, pero a la vez la causalidad no basta. Luego viene la imputación, ¿no? Según el método de análisis, Fernández Cruz distingue claramente dos etapas. El análisis causal, en plano fáctico, ¿no? Donde identifica al causante, ¿no? y el análisis de imputación, un plano jurídico, ¿no? Donde se centra en determinar al responsable. Esta separación permite evitar la confusión entre causalidad y culpabilidad, ¿no? Después habla de las teorías de causalidad, ¿no? Este capítulo describe y critica varias teorías, ¿no? Por ejemplo, la equivalencia de condiciones, la causa próxima, la causa eficiente, la causa preponderante, ¿no? El ordenamiento peruano adopta la teoría de la causa adecuada, que permite identificar la causa relevante entre múltiples condiciones. También habla de la verdadera causa del daño y la ruptura del nexo causal, ¿no? El autor analiza, por ejemplo, lo que tiene que ver con caso fortuito, ¿no? Fuerza mayor, hecho determinante de tercero, hecho de la propia víctima, con requisitos como extraordinariedad y resistibilidad, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del suicida que se arroja a las ruedas del vehículo, ¿no? Después, como un punto también que me pareció muy importante fue la crítica al Código Civil, ¿no? El autor señala dos errores metodológicos del artículo 1972 del Código Civil. El primer error es limitar la ruptura del nexo causal solo a la responsabilidad objetiva, ¿no? Y otro error es hablar, pues, de la imprudencia de la víctima confundiendo causalidad con imputabilidad, ¿no? Los capítulos de 4 al 7 muestran un giro moderno de la responsabilidad civil en el Perú, ¿no? Se abandona la noción de hecho ilícito como pilar central, se adopta una visión centrada en el daño injusto y su resarcibilidad, se desarrolla una clasificación rigurosa del daño, se refiere el hecho generador como categoría compleja y no meramente ilícita. Se refina la causalidad bajo el método analítico que separa causante y responsable, ¿no? Este esquema propone un sistema más justo, coherente y eficiente centrado en la víctima y en la correcta distribución del daño. Gracias.